muy buenos días. Bienvenidos a esta nuestra escuela dominical. Qué bueno poder contar con su compañía una vez más. Les invito a que iniciemos este tiempo de la manera adecuada y es presentando nuestro corazón delante de Dios para que Él haga su obra con su palabra durante toda la reunión. Allí donde está entonces, acompáñenme en este tiempo de oración. Amado Padre, gracias porque una vez más nos podemos congregar en torno a tu nombre. Gracias porque una vez más podemos proclamar que eres el Dios de la misericordia y la gracia que nos ha permitido, Señor de bondad, llegar hasta el día de hoy. Viviendo, Señor de bondad, de primera mano la misericordia y la obra sobre nuestra vida. Hoy, Espíritu Santo, te damos gracias porque tú como anfitrión ciertamente haces la obra y siembras la semilla perfecta de tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Hoy yo te pido, hoy juntos te pedimos que seas tú operando, Señor, de la manera adecuada, tal como cada uno lo necesita, Señor, en torno a tu palabra, porque esta nunca vuelve vacía. Entonces hoy te pedimos que seas tú tomando la vida de nuestro pastor, tomando todo lo que está preparado y, Señor de bondad, permitiéndonos ser alimentados por tu palabra y crecer, fortalecernos en nuestra fe y de esta manera, papá, agradar tu corazón, fruto, Señor de bondad, de conocerte, de profundizar y de enraizarnos y arraigarnos en el amor perfecto, Señor del cielo, que profesas para nuestra vida. Quédate con nosotros y permítenos levantar a ti una alabanza, Señor de bondad, que glorifique tu nombre. En tu nombre de amor, amén. Bien, pasemos entonces a un tiempo de alabanza. Preparemos el corazón y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios, porque razones tenemos muchas. Póngase en pie y juntos alabemos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Muy buenos días, iglesia. Una vez más nos reunimos para glorificar al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. A ese Dios a quien nosotros amamos, adoramos y estamos esperando, porque la venida de Cristo cada día está más cerca. Esta mañana queremos proclamar con nuestros labios que todo se lo debemos a nuestro Señor. Nuestra vida, nuestro sustento, todo lo que somos es de Él. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has permitido en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu grandeza y tu poder en nuestra vida. Te bendecimos a ti en esta mañana y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Tú eres todo para nosotros y tú nos has dado todo y te reconocemos como Señor en nuestra vida. Dile conmigo en esta mañana. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo dejo a Él. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza.
adoramos. A ti sea por siempre la gloria y la honra. A ti la alabanza y el honor, Señor. Eres digno de recibir toda gloria, de que nuestras manos se levanten en adoración para ti. Eres digno, Señor. Te exaltamos. Podemos disfrutar de tu presencia, de tu gozo, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, y al que es digno de recibir la gloria, y al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nuestra adoración es para ti, al que está sentado en el trono. Levantamos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Tú eres el Dios que adoramos, el Dios que nos apasiona. Y por eso nos encontramos en este día para adorarle juntamente en este día.
que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Señor, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestras culpa y transgresión. Oh Jesús, Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Tú eres el motivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Por ti vivimos, por ti cantamos, oh Jesús. Te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos. Tú eres el Dios que exaltamos en esta mañana y a quien damos honor y gloria, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Ahora, con esa misma actitud, le invito a que disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Fabio Calderón Loaiza.
Amados hermanos y amigos, Dios nos bendiga. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15, nos dice de la siguiente manera: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aún tengo muchas cosas que deciros. Nuestro tema para el día de hoy. La obra del Espíritu Santo en la iglesia, al iniciar este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 16, se da en el contexto de la persecución, donde el Espíritu Santo ayuda a aquellas personas que están inmersas en la dura batalla de la fe, soportando pruebas difíciles y arduas. Juan muestra a Jesús preocupado por sus discípulos y por su cuidado luego de su partida ya anunciada desde el capítulo 13 del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Allí Jesús les ha dicho a ellos que es necesario que Él se vaya. Esto ha traído a los discípulos dolor, tristeza, turbación. Y Jesús tiene interés en afirmar y asegurarle a sus discípulos que aunque Él se vaya, ellos no han de quedar solos, que ellos tienen recursos de los cuales pueden disponer. Y el Señor les promete enviarles el Paracleto, que es una palabra griega que traduce el Consolador, el Espíritu Santo, quien suplirá todas sus necesidades de forma abundante. El Jesús que nos presenta Juan en su Evangelio, a diferencia de Mateo y de Marcos, nos dice que no lo ha dicho todo, que no ha reserrado los temas con los cuales los discípulos deben seguir aprendiendo y caminando. Él ha sentado las bases con sus propias palabras y obras, y a partir de allí queda mucho por aprender. De hecho, hermanos, la vida cristiana es una vida de aprendizaje diario, permanente, de experiencias, de revelación personal en nuestra íntima comunión con el Señor y sobre todo de escudriñar la Escritura guiados por el Espíritu Santo para que la vida cristiana pueda ser una vida con sentido. Jesús no nos deja solos ante la ingente tarea que nos queda por delante. Sin la ayuda del Consolador sería imposible que nosotros pudiésemos hacer lo que la Escritura nos dice, nos enseña que Jesús vino a realizar aquí a la tierra, que fue la predicación de la palabra y lo cual nos ha delegado a nosotros. Pero más aún, el Señor nos está hablando que aún haciendo la tarea, el Espíritu Santo estará allí paso a paso en cada asunto de nuestra vida, no solamente en lo que concierne al mover de la iglesia aquí en la tierra llevando las buenas nuevas, sino en lo que concierne a cada uno de nosotros que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y a quienes el Espíritu Santo ha investido con su presencia, su poder, y nosotros hemos tenido el nuevo nacimiento y por lo cual el Espíritu mora en nuestras vidas. Ante esta verdad, hay tres aspectos que quiero dejar a consideración. El primero de ellos
Es la advertencia del Señor Jesús a sus discípulos y por ende a cada uno de nosotros. Porque Jesús está diciendo, en primer lugar, estas cosas os he dicho. ¿Y cuáles cosas? Todo lo que Jesús ha venido hablándole a ellos acerca del reino de los cielos. Así como el Señor nos habla a cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Y Jesús les está recordando lo que yo les he dicho a ustedes, la forma como les he hablado, las experiencias sobrenaturales que ustedes han visto. Todas estas cosas las han vivido, y los sufrimientos y los ataques que yo he tenido y la forma como los he manejado, todas estas experiencias es para que ustedes no tengan tropiezo. Porque a veces pensamos que el seguir al Señor es solamente el gozo, el deleite y la paz. Y eso es una parte de nuestra realidad como cristianos. Es una parte de los privilegios que Dios nos permite tener, vivir. Pero está la otra parte, que es el sufrimiento, la persecución. Y el Señor les está hablando a ellos de una manera muy clara. Cuando ustedes vayan a ser perseguidos, el mundo no los va a amar, el mundo los va a aborrecer. Y como el mundo los va a aborrecer ¿por qué? Porque ustedes hacen bien o mal, no, los va a aborrecer por el solo hecho de ser cristianos. Y los cristianos seremos aborrecidos por todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que no han conocido y que aborrecen el nombre de Jesús. Y el Señor está siendo muy claro. Cuando vengan esos tiempos difíciles, recuerden lo que yo les he enseñado para que no tengan tropiezo. Estas cosas os he enseñado. Van a ser expulsados de las sinagogas. En ese contexto judío, el ser expulsado de la sinagoga era algo realmente doloroso para los que pertenecían al pueblo de Israel. Y era doloroso porque eso era parte de la vida espiritual o religiosa de aquellos hombres, de aquellas mujeres. De hecho, cuando una persona se convertía al Señor Jesús y daba ese testimonio público, como sucedió con aquel hombre que fue sanado de esa ceguera que tenía desde su nacimiento, y que los discípulos le preguntaron a Jesús quién pecó, este o sus padres, para que él naciese así. Y luego el Señor le responde, no es que pecaran este o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Hermanos, ese hombre fue expulsado de la sinagoga y los padres de ese muchacho, de ese hombre, no se atrevían a responder abiertamente a los líderes judíos, a los que estaban presidiendo en la sinagoga, por miedo de ser ellos expulsados. La respuesta que daban ante los interrogantes de aquellos líderes religiosos acerca de su hijo es, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y no eran los líderes romanos, ni era el emperador el que iba a sacar a los cristianos, a expulsarlos, a excomulgarlos de ir a la sinagoga, sino los mismos líderes religiosos. Aquellos que por un tiempo esperaron la venida del Mesías, pero que ahora cuando estaba con ellos a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más aún Jesús dice, miren, llegará momentos en que harán de ustedes, llegará la hora en que los van a matar en el nombre de Dios y ellos lo van a tener como parte del servicio a Dios. De hecho, en su ceguera espiritual, Saulo de Tarso, antes de convertirse al Señor y después llegar a ser reconocido como Pablo, persiguió a la iglesia del Señor. A algunos los encarceló, a otros los hizo renegar del camino. Y hacía esto en su ceguera religiosa porque él creía que de esa manera agradaba al Dios del cual él había sido instruido, pero que él no había tenido la experiencia del nuevo nacimiento para comprender que era el Dios vivo, el Jesús de Nazaret, al que habían crucificado, al que habían enterrado y que había resucitado de los muertos,
el Mesías que todo el pueblo judío estaba esperando en su tiempo. Jesús está fortaleciendo y ayudando a sus discípulos. Harán estas cosas, sufrirán por causa de la fe. Mira, cuando Jesús estaba allí, entonces los discípulos sentían un respaldo especial. Porque si sucedía algo que ellos no podían echar fuera un demonio, fueron donde Jesús, y Jesús con el poder de la palabra echó fuera el demonio y reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Cuando fueron a cobrarle los impuestos, el Señor orientó a Pedro, y Pedro fue, sacó un pez, encontró allí el dinero en la boca del pez y pagó. Y Jesús le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En todas las circunstancias difíciles ellos sentían el respaldo del Señor, aún en las tormentas, como aquella vez que estaban en alta mar y las olas anegaban la barca. Clamaron a Jesús, Él se levantó y con el poder de su palabra cesó la tormenta y hubo gran bonanza. Ahora Jesús les está diciendo: me voy, y Jesús sabe lo que significaba para sus discípulos el que Él no estuviese. Jesús sabía que si Él se iba, los discípulos, si no tenían la ayuda sobrenatural de la cual Él les está hablando en este capítulo maravilloso, ellos no iban a poder resistir ningún ataque, ninguna de las situaciones que ellos vendría sobre sus vidas. Pero el Señor les está concientizando: hay un propósito, es necesario que yo no esté, os conviene que yo me vaya. Quizás usted, mi querido hermano, amigo, ha tenido momentos en su vida en los cuales usted no entiende por qué algunas cosas que le brindan a usted tranquilidad, seguridad y fortaleza, Dios permite que lleguen a un punto en los cuales usted ya no los tenga. Y el Señor sabe que es conveniente muchas veces que se den esos cambios en nuestra vida. La vida de los discípulos cambió cuando conocieron al Señor Jesús. La vida de los discípulos fue otra. Los hogares de los discípulos se vieron transformados y muchos de ellos tuvieron que ver que sus hijos, sus esposos, dedicaron gran parte de su tiempo para estar con el Señor Jesús. Y cuando ellos tomaron esa decisión de seguir a Jesús, su vida era otra. Era un deleite estar con el Señor todo el tiempo. Vieron la multiplicación de los panes y los peces. Vieron, hermanos míos, cómo los ciegos fueron sanados, los demonios salían de las personas. Para ellos era una experiencia tremenda, pero el Señor los iba a llevar todavía a una experiencia superior, una experiencia, un nivel de vida para lo cual ellos necesitaban prepararse, para lo cual ellos necesitaban entender que no todo el tiempo presencialmente iba a estar el Señor ahí con ellos, que era necesario el sacrificio de Jesús. Y así como estaban los discípulos, que sentían esa tranquilidad, llegaba el momento en que el Señor iba a mover las cosas. Cuando las cosas en nuestro entorno, en nuestra familia, Dios las mueve, es porque tiene propósitos grandes. Hermanos míos, los propósitos de Dios van más allá de lo que tú y yo pensamos. El profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro dice que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¡Qué limitados estamos nosotros! Así como los discípulos muchas veces para entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando hacemos algunas oraciones, las respuestas a veces no nos llegan como nosotros pensamos o creemos, pero llegan unas respuestas tan tremendas de parte del Señor. A veces nos estremece la manera como Dios nos sorprende, con cosas que alegran nuestro corazón, con otras que al principio nos estremecen
nos sacuden como los discípulos cuando Jesús les dice, me voy, ¿cómo que te vas? Y Jesús le dice, no se turbe su corazón, creed en Dios, crean también en mí. Mis hermanos, en esta ocasión ellos no le preguntaron a Jesús a dónde va. Ya Jesús en el capítulo 13, versículo 36 y el capítulo 14 les ha explicado a dónde va, les ha dicho que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el que lleva al Padre. Y ahora los discípulos no preguntan porque la tristeza es superior a muchas de las cosas que ellos están pensando, y el saber que no podían palpar al Señor, como Juan nos dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que palparon nuestras manos, que ya el líder presencialmente no iba a estar allí. Ellos quizás en su corazón soportar esto era demasiado. Pero cuando Jesús dice, es necesario, hay que prestarle atención. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz y no hubiese resucitado el tercer día, en primer lugar, tú y yo no tendríamos salvación ni esperanza. Y la esperanza que tenemos nosotros es que sencillamente somos peregrinos aquí en la tierra y nos iremos a morar eternamente y para siempre con el Señor. Pero lo otro maravilloso y grande que ocurrió en la vida de los discípulos y en la vida de todo aquel que recibe a Cristo es que el Señor prometió enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado después que Jesús ascendió a los cielos. Y los discípulos obedecieron quedándose en Jerusalén. Y allí, después de un tiempo de oración, de íntima comunión, quizás de íntima reflexión, de ajustes, de cosas que no estaban bien en la vida quizás de algunos, el Espíritu Santo de Dios se derramó poderosamente y los que estaban allí congregados eran un número de 120 y a todos les fueron repartidas lenguas como de fuego y hablaban en otros idiomas y el poder de Dios vino ya no sobre ellos sino dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, y al ser revestidos con ese poder quedó establecida como tal la iglesia del Señor caminando por la obra del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué obra tan maravillosa! Vienen las tribulaciones, vienen los problemas, Jesús ya lo había advertido, pero Jesús les está diciendo a ellos, ¿saben? No están solos. Mi Espíritu está con ustedes. Mi Espíritu está en ustedes. Mi Espíritu les va a acompañar. En los tiempos de clamor nosotros tenemos el privilegio que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos el gozo, el privilegio de disfrutar de esa maravillosa experiencia de hablar directamente con el Padre y llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. La Biblia es maravillosa cuando nos lo dice y cuando nosotros podemos experimentarlo, porque la vida espiritual, la vida del cristiano es una vida práctica. Jesús entonces pasa de esa advertencia a decirle a los discípulos que el Consolador convencerá, pero ya no a los discípulos. Les está diciendo el Consolador va a convencer ¿a quién? Al mundo. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que es el fiscal demandante de Cristo para declarar culpabilidad. Convencerá mediante pruebas al mundo. Y lo va a convencer de tres cosas. La primera, de pecado. Verso 9. Convencerá al mundo de pecado. Porque en este contexto la palabra convencer de pecado está diciendo que erraron al blanco,
quien ya sea no alcanzando o yendo en forma equivocada hacia las cosas o de las cosas de Dios. El mundo, sus deseos pasarán, y los deseos del mundo son contrarios a la voluntad de la palabra de Dios, son contrarios al Dios mismo, porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios que ama, es un Dios poderoso, es un Dios que ha enseñado la palabra, los principios del reino, y el mundo lo concilia con los principios del reino de los cielos. Convencerá al mundo de pecado, porque el mundo rechaza al mismo Señor y Salvador de nuestras almas, Jesucristo de Nazaret. Mis hermanos, solo la obra poderosa del Espíritu Santo puede traer a las personas que están cautivas por el pecado en este mundo a los pies de Cristo y darle la salvación y la vida eterna y un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, el Consolador, convencerá de justicia. Esa justicia que ha sido establecida por Cristo y que hace necesaria la obra del Espíritu Santo para traer también convicción a las personas. No es la justicia por mérito propio. Cristo nos hizo justos a nosotros los hombres, porque al morir en la cruz del Calvario nos justificó, y por la obra de Él, allí todo aquel que le recibe, que le acepta, es visto de acuerdo a esa justicia. El mundo tiene leyes, y muchas veces esas leyes no imparten la justicia que proclaman. La justicia de Cristo libra al hombre pecador con esa acta de decreto de pecados que había contra nuestras vidas, porque la sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo borra toda maldad de nuestro ser, y porque podemos empezar una vida nueva justificados por la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo convence de juicio. Y cuando habla de juicio, allí en el versículo 11 hace referencia a la derrota de Satanás. Satanás fue exhibido públicamente en la cruz por el Señor. Y no solamente fue exhibido, sino que fue condenado eternamente. El príncipe de este mundo, el que ahora mantiene a la humanidad enceguecida en los deleites y en las cosas que los lleva a la destrucción, en la idolatría, en los vicios, en las adicciones, ya ha sido juzgado. Su tiempo es corto, su condenación ya ha sido dada, es eterna, al lago de fuego, donde Él pasará todo el resto de la eternidad. Y es allí donde nosotros los cristianos debemos tener siempre presente la victoria de Cristo en la cruz del Calvario en favor de nuestras vidas, y que con el Señor nosotros somos más que vencedores, y que el enemigo de nuestras almas ya está vencido, está derrotado eternamente y para siempre. Es cierto que todavía Él tiene poder, y que con ese poder atormenta las almas, con ese poder enfila todos sus dardos de fuego contra la vida de la iglesia, pero es un enemigo que hay que resistir, porque él ya está derrotado. No puede el enemigo, a menos que haya pecado en nuestras vidas, venir a derrotarnos, venir a hacernos daño, porque el poder de Dios está en nuestras vidas, y porque la palabra de Dios nos dice que Él no puede, el maligno no toca a los hijos de Dios, a menos que haya un propósito del Señor que permita algunas cosas que el enemigo haga, pero que Él no va a destruirnos. Podemos estar derribados, pero no destruidos. En tercer lugar, Jesús dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros. Pero aunque tenga muchas cosas que deciros, hay algunas que ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque hay cosas, y las cosas de Dios se entienden a su tiempo, y se entienden
por el Espíritu Santo. Lo maravilloso es que el Señor sigue hablando. Quizás usted en el día de hoy leyó la palabra en una parte donde el Señor le habló de manera directa, clara, específica. Y que usted diría, ¿cómo está esto aquí? Si yo en otros tiempos la había leído, pues y no la había visto de esta manera, pues es el tiempo en que Dios le está hablando, le está llevando a entender cosas para que usted pueda seguir adelante, para que usted no deje las cosas de Dios a un lado, para que no se desanime, para que avance, mi querido hermano. La voz de Dios es audible a través de su palabra. La voz de Dios llega a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero los discípulos en ese momento no podían entender. Ellos no habían recibido todavía el revestimiento del poder del Espíritu Santo como ocurrió allí. Y ya lo dijimos en Hechos 2. El Consolador vendrá. El énfasis no está en el Padre y en el Hijo, sino en el Consolador, en el Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad constantemente. Cuando nosotros dependemos de Dios, de su palabra, del Espíritu de Dios, Él nos está conduciendo. No nos va a permitir que nosotros nos desviemos a la mentira si estamos realmente sometidos a su palabra, a su presencia. Esa guianza es una guianza maravillosa, porque esa es la palabra que Él quiere que se incruste en nuestras vidas, y porque Él no va a hablar cualquier cosa, ni va a hablar lo que se le ocurra, sino que es algo muy bien organizado, como todas las cosas del Señor. Él hablará todo lo que oyere. ¿Y todo lo que oyere a quién? Todo lo que oyere al Padre y al Hijo. Es una obra maravillosa. La Trinidad obrando. Ahora el Espíritu Santo está en armonía con el Padre y con el Hijo, y Jesús lo está diciendo acá. Hay cosas que usted y yo, hermanos, vamos a ir entendiendo en el momento en que el Espíritu Santo va tratando con esos puntos ciegos donde la luz de Cristo empieza a iluminar con su palabra. Hay pruebas que han venido a tu vida y quizás no entiendes el significado de ella y por qué Dios lo va permitiendo de esa manera. Pero llega un momento en que todo empieza a clarificarse para ti y para mí. Y Él utiliza un término acá, Juan. El Padre va a permitir que el Espíritu venga, el Hijo va a enviar el Espíritu, pero el Espíritu va a mostrar lo que habrá de venir. Para algunos hablan, nos dicen que se está tratando de cosas de los tiempos finales. Para otros es sencillamente en la revelación de su palabra, y su palabra quiere encarnarse transformando nuestras vidas. Si Dios nos mostrara todo desde el principio hasta el final, no soportaríamos. Cada día, tomados de la mano de Cristo, podemos estar mejor y podemos entender mejor su voluntad y su camino. Cada día permitiendo que la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros siga haciendo su maravilloso trabajo. Mis queridos hermanos, vamos a entender mucho más acerca de el por qué Dios nos dio los hijos que tenemos y por qué uno de nuestros hijos toma una carrera, el otro hace otra cosa. Aún cuando hemos orado por la conversión de ellos, no ha llegado a tiempo esa conversión para nosotros. Pero recuerda que para Dios todo tiene su tiempo y su hora. Y llega ese momento en el que llega la bendición de lo que hemos pedido, que llega la bendición por haber sido fieles a Dios, que llega la bendición y la defensa del Señor en favor de nuestras vidas. Y ese tiempo es un tiempo para nosotros glorificar a Dios. El Espíritu Santo glorifica a Jesús
el Espíritu Santo da gloria al Hijo también. Nosotros damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, y ahí lo dice Jesús, tomará, me glorificará porque tomará de lo mío. Es decir, Él no está haciendo las cosas libre del propósito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten e intraexisten, no pueden hacer un trabajo independiente el uno del otro. Ahora, si Dios obra de esa manera, mucho más nosotros como creyentes debemos estar en total dependencia de Dios para que su obra se cristalice, se consolide de manera extraordinaria en nosotros. No hay una sola cosa que ocurra en nuestra vida de la cual el Señor esté ajeno. No hay algo que usted y yo hagamos que se escape al control del Señor. No hay palabra suelta de nuestro corazón y nuestros labios de las cuales el Señor no tome en cuenta. Todas nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor y Él sabe cómo las va a responder, cómo nos va a decir, qué va a enviarnos de parte de Él para nuestras vidas, que nos edifique, que nos consuele, que nos exhorte, que nos ayude a seguir en este camino de fe que hemos emprendido. Los discípulos tenían que seguir hacia adelante. De hecho, la obediencia de ellos, la dependencia de ellos, el que el Espíritu Santo tomase el control de la iglesia ha permitido que tú y yo estemos donde estemos, que podamos predicar el Evangelio, que podamos hablar del Señor, que podamos seguir hacia adelante tomados de la mano del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros. Aún Dios tiene muchas cosas para ayudarnos a escudriñar en su palabra y en nuestro diario vivir, escuchar su voz y saber con un entendimiento renovado lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos y hacer para que podamos seguir tomados de su mano. Si somos atentos a la voz del Señor, habrán menos derrotas para nuestra vida. Si atentamente le escuchamos, habrán menos llanto en nuestro corazón. Si tomamos tiempo para estar con su palabra y pedir al Espíritu Santo que toque nuestra vida, nosotros también vamos a comprender muchas cosas que Dios quiere que comprendamos. Mis hermanos, el pueblo del Señor pereció porque le faltó conocimiento. Y la palabra es vida, es poder, es conocimiento. La palabra de Dios nos ayuda día a día y momento a momento a entender lo que Dios está haciendo, no solo con nuestra vida, sino también con las familias, con la misma iglesia y con la humanidad en general. Los discípulos iban a comprender muchas cosas que iban a venir allí, porque todo lo que tiene el Padre es del Hijo, y por eso Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. En esa armonía de comunión en la Trinidad se escuchan los secretos del corazón de Dios que el Espíritu Santo trae a ti y a mí. Y lo trae a través de la palabra y nos da un entendimiento diferente. Y tú y yo también vemos por qué me duele el cuerpo, por qué sientes lo que estás viviendo, por qué Dios permite que su iglesia siga triunfante en medio de tantas cosas. Hermanos míos, el anticristo no se ha manifestado con poder, aunque el espíritu del anticristo está en el mundo, porque la iglesia todavía está presente y las oraciones de la iglesia que tienen al Espíritu Santo de Dios, quien la sostiene, quien la ayuda, quien la direcciona, esas oraciones nuestras son las que permiten que todavía el Evangelio sea predicado y que usted y yo tengamos la libertad que tenemos.
Hay muchas cosas que Dios quiere hablar a tu vida, a mi vida. Iglesia, hay cosas que Dios quiere traer a ti, sea en sueños, sea en visión, sea a través de esta palabra maravillosa. Abrámonos a la guianza y al poder del Espíritu Santo de Dios, porque vienen tiempos nuevos, vienen cambios profundos que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y esos cambios profundos se van a dar cuando nosotros podamos tener un oído agudizado, agudo, para escuchar la palabra del Señor y entender lo que el Espíritu nos quiere decir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Si escuchares hoy lo que Dios quiere hacer con tu familia, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla acerca de tu trabajo, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla acerca del ministerio, no endurezcamos el corazón. Si Dios gobierna la iglesia, no endurezcamos el corazón y permitamos que el Espíritu sea el dueño pleno, absoluto de nuestras vidas y de la obra de Él, porque es la obra de Cristo, es la iglesia del Señor. Ministros, hermanos, amigos, démosle libertad al Espíritu Santo para que siga trabajando. Ahora hay muchas cosas que Dios quiere decirnos, pues abrámonos a escuchar su voz gloriosa y maravillosa, porque esa voz es la que nos va a mostrar el sendero, la ruta y la forma como debemos seguir transitándolo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. A ti, amada iglesia, y a ti, amigo, si has escuchado la voz de Dios llamándote al arrepentimiento, acéptale. No dejes que este mundo te lleve a una condenación eterna, donde tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo, recibirle como tu Señor y su Salvador, y permitirle que tú cambies de muerte a vida, de la luz a las tinieblas por el poder de Jesucristo. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias. Eres Dios bueno, grande, santo, poderoso, eterno, el Señor de la creación, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Quiero escuchar tu voz a través de tu palabra. Quiero que tu Espíritu Santo hable a mi vida constantemente, que me enseñes, que me ayudes, que me edifiques. Padre, gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay muchas cosas que necesito aprender de ti. Hay muchas cosas que necesito escuchar de ti. Padre, gracias. Ahora, amigo, que me estás escuchando, dile al Señor, si quieres entregar su vida a Cristo: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que a partir de hoy yo pueda empezar una nueva vida tomado de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Si tomaste la decisión de recibir a Cristo, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla. Dios les bendiga en este día. Muchas gracias a Dios por su palabra y por lo que ella hace en nuestro corazón. Dios les bendiga.